podcast de Saimo. En cada parte hay su arte. Arte en la investigación de mercado. Conversaciones inspiradoras. Episodio 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tratamos siempre de hacer un saludo amplio porque no sabemos en qué momento nuestra audiencia escuchará este episodio. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Saimo que hemos dado en llamar En cada parte hay su arte. Y en esta ocasión estamos con Manuel Armelo, que antes de empezar a hablar más en detalle, nos gustaría, Manuel, bienvenido, gracias por sumarte a este episodio y que te puedas presentar. Bueno, tu nombre yo ya lo di, pero si quieres decir tu edad y tu recorrido en investigación por un lado y en tu parte artística, que es un poco el leitmotiv de este podcast. Bueno, mi nombre es Manuel Armelo, tengo 67 años. Es raro, pero esto nunca lo digo, la edad. Sigo la Como las tradición de mi chicas, abuela que no decís, nunca supimos. Sí, mi abuela nunca supimos bien qué edad tenía hasta que mira. falleció. Este, Atendiendo a tu entrevista y a estas dos partes. Es interesante porque digo, nunca he, digamos, hablado de los dos aspectos como al mismo tiempo. Siempre como están divididos sería Áreas separadas. como áreas separadas y intentaré de hacerlo como lo mejor posible. Por un lado, yo soy sociólogo, de formación sociólogo, estudié en la UCA. Después hice seminarios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Este, y después, bueno, cuando empezó la democracia, volví a la Argentina y empecé a trabajar desde muy temprano en Gallup con Ujú, Marita sí. Carballo. Ujú, Y bueno, y ahí fui trabajando, digamos, Gallup después fue como mutando en distintas como empresas, pero yo siempre seguí trabajando en opinión pública y en el mismo lugar con algunas interferencias, pero bueno, he trabajado siempre en ese área y desde 2012 en Voices. bien. Eh, digamos, mi especialidad es la opinión pública, Ujú, como todos los que hacemos investigación social aplicada, digamos, uno trabaja en diferentes temas y creo que eso es lo que más a mí particularmente me interesa, es la diversidad de meterte en temas que a veces no tenés una información previa y después rápidamente como adquirís como expertise en eso. ujú, Y por otro lado, como la sociedad es tan vertiginosa, tan cambiante, siempre termina siendo enigmática y por eso, digo, en lugar de ser algo que está cosificado y duro, siempre uno está aprendiendo cosas y necesita nuevas categorías. ujú. También dentro de este área he trabajado en algún momento dando clases y también trabajo en lo que es WAPE, porque es la Asociación de Opinión Pública. Ujú. Siempre también he estado conectado con esa parte, me interesa la interacción con otros colegas, con otros países y bueno, esa siempre ha sido algo que a mí me interesa. ¿Sí? Por eso de temas específicos te diría, me interesan muy diversos temas. Ahora últimamente me interesa todo el tema de la problemática medioambiental y bueno, pues estoy Ajá. enfocado en eso. En otro momento no tan lejano me interesó mucho lo que son estudios de cambio de comportamiento Ujú, o marketing social. Pero bueno, en realidad, en general las investigaciones todas me parecen bastante interesantes y sobre todo si son nuevas. Eso es lo que respecta a el lado A. El lado B también es bastante complejo, pues yo he hecho bastantes cosas. Yo digo, no es solo una, yo acá ajá. por eso. eh, Mira, yo soy, desde el punto de vista como artístico, yo soy actor, director de teatro, fui uno de los fundadores del grupo La Organización Negra, que Ajá. fue un grupo muy emblemático en los años 80. Sí, total. Hicimos obras bastante, que tuvieron bastante suceso. Ajá. No sé si Eh, quieres contar para quien pueda estar escuchando este Ahora episodio. voy a
Ah, okey, que pueda Sí, no conocer lo que es la organización negra. Bien. sí, la organización negra, bueno, te digo el nombre de algunas obras, uno fue Work, Ajá, La tirolesa Obelisco, que se hizo en el Obelisco, sí. Argumento, Almas examinadas. Nosotros éramos un grupo de experimentación y fue como una historia como muy particular. Yo, por ejemplo, empecé a hacer teatro ya cuando había terminado sociología y había vuelto a la Argentina. Yo había estado viviendo en España y como volví a la Argentina, y empezaba la democracia y me acuerdo que fuimos a una manifestación de las que había en ese momento, cuando se estaba empezando la democracia, y yo acompañaba a unas amigas que iban a averiguar por un taller de teatro. Y yo las acompañé y Mm, finalmente el que terminó anotado en el taller de teatro fui yo. un clásico. Y Viste que hay tanta después, gente yendo a castings y que va a acompañar y después queda el y acompañante. después, exactamente. Y fue algo muy loco porque empecé en este taller y muy rápidamente empezamos a trabajar en bares, o sea, haciendo nuestros propios trabajos. Ajá. Era en una época donde empezaban los pubs y todo ese tipo de, como de movida. Ujú. Y después, bueno, formamos este grupo. Algunos de nosotros, yo por ejemplo, empecé a estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático porque, digamos, fue algo que me arrebató el teatro. Ajá. No la quiero hacer muy larga para poder tratar de varios temas, pero digamos, fue algo como medio inesperado, porque no lo tenía como en mi previsión, sino fue algo que me arrebató y Ujú. me metí de una en esa. Y Bien. el grupo este, la Organización Negra, fue un grupo de experimentación que empezó a trabajar en la calle, Ujú. en trabajos, digamos, en distintos lugares, muy, eran trabajos muy, como, muy, de muy poca duración y de mucho impacto y después nos íbamos. Era Ajá. así. Todos esos trabajos se fueron complejizando y después hicimos esta obra que fue Work, que la hacíamos en una discoteca llamada Cemento, Sí, claro. y tuvo mucho suceso en la época. Digamos, estamos hablando de los 80, es la última década analógica, llamémoslo así. Uno iba a ver cosas que no sabía que era cada cosa que veía, entonces Ujú. esa sensación de que la gente venía a vernos, y te digo, venía mucha gente, y no tenía idea que iba a haber. Y era un trabajo como nosotros estábamos muy influidos por lo que era la Fura del Faust, que la habíamos visto en Sí, un festival de Córdoba, y era un trabajo como muy provocativo porque, bueno, trabajaba sobre todo el espacio escénico, era muy estético, era un trabajo como que tuvo, por eso te digo, como con mucho suceso. Después hicimos disruptivo. La Tirolesa. Muy disruptivo, exactamente. Fue un trabajo muy, muy disruptivo. Y lo veo ahora porque a partir de los 2000 empezó como un interés sobre los 80 y bueno, en varias muestras, nos han invitado a mostrar o fotografías o digamos, empezó como a ingresar como dentro de un circuito que recuerda o evoca esa parte, digo, no haciendo las obras, sino como En el desde el relato. lado como del... Exactamente. Y se escribieron libros, Ujú. hay un libro sobre el grupo, se hizo una película, o sea, tuvo como, Sus como reminiscencias. bastante. Sí, y por ejemplo, el trabajo del obelisco fue un trabajo realmente muy, porque lo hicimos en el obelisco de la ciudad en el Sí, año yo lo recuerdo. 89, Sí. por eso, y digamos, todo lo hacíamos nosotros, no existía ni la industria cultural, Mm, ni o sea, muy era autogestivo. toda una formación de la democracia. Bueno, y bueno, estas obras las hicimos en varios países también, en Mm, Alemania, Francia, Dinamarca, Brasil, México, o sea, hubo guau, todo un desarrollo bastante impresionante. importante. Después de estar con el grupo, también hice otras obras, por ejemplo, La línea histórica, que Ujú. eso lo hice con el Instituto Goethe. Y después empezó otra etapa. Yo como, eso es lo que tiene un poco el arte. Yo era como parte de este grupo, en un momento el grupo Se se, disuelve. se separa finalmente, se disuelve, y yo me volví nuevamente ahí más
como a lo que era la sociología. Yo en esa época comenzaba una familia y me volqué más como a la investigación. No abandoné el teatro, pero lo dejé de ejercer, por así decirlo, profesionalmente, entre comillas, porque Ujú. este tipo de trabajo finalmente nos ejerció, nos demandó una actividad bastante, digo, profesional en el sentido de que cuando vos tenés que repetir las cosas, bueno, tenés que Claro. empezar a usar protocolos, cosas. Y usar Y tiempos. ahí, exactamente, y ahí también empecé con el tema de la escritura y escribí algunos libros. Por ejemplo, el primero lo hice con un amigo, se llamaba El perro continuo, que era en realidad una obra de teatro. Fue una obra de teatro que una vez yo quería hacer una obra con texto, porque el trabajo que hacíamos nosotros era más de acción física, Ujú, quería un trabajo, y trabajé con una poeta, con Teresa Ariscón, y cuando hicimos la obra, que fue El perro continuo, ya no lo quería hacer. O sea, me interesó hacer el proceso proceso de de creación de la escritura. obra, pero después Bien. perdí el interés. Ujú, Y después, mismo con Teresa, hicimos como otros libros, por ejemplo, Teoría y Práctica de la Tragedia, que es también un medio. Son todas cosas experimentales y tienen mm, algo en claro. común. Después, en 2017 hicimos también un experimento llamado Ladrillo Hueco, porque eran 100 años de la Revolución Rusa, y Ajá. decidimos escribir un libro en un mes, en octubre de 2017, y Ujú, cada día uno tenía que escribir un texto o buscar un texto, no sé. Entonces, ujú, en- hicimos este libro que para mí fue algo como muy, muy interesante. Y después, en 2020-21, escribí este libro que se llama El hombre tela, que es, yo en el 2020, bueno, como le pasó a muchas personas, yo tuve que operarme de urgencia y en el hospital me contagié COVID. mm, Era el principio como de la pandemia y era justamente al principio de la pandemia y fue como bastante grave, estuve con mucho tiempo en el hospital, entubado, con todos esos procesos upa, que uno tenía. Si te iba mal, me tocó todo mm, lo peor. Y cuando salí de ese proceso, quería compartir mi experiencia, porque recién estaba empezando la pandemia. Entonces, yo claro. estaba tan eufórico de haber salido de eso, que Ujú, escribí mi experiencia y la publiqué en Facebook primero. mira, Publiqué de corrido unas hojas. Bueno, después del CCK se interesaron en esa experiencia, lo integraron a un ciclo que ellos hacían y después finalmente resultó compilé toda la libro. experiencia y resultó un libro que se llama El hombre El tela. hombre tela. Bueno, Sí, impresionante, impresionante. Me preguntaba mientras que vos me contabas toda tu sí, experiencia artística. Entiendo que fue en paralelo, porque te habías recibido de sociólogo, como sí, contaste primero que habías entrado a trabajar sí, en Gallup allí con Marita. Entiendo que todo el sí. desarrollo desde la organización negra en adelante fue en paralelo a tu actividad como investigador. Sí, sí, mira, sí, salvo algún periodo, por eso te digo, hubo un momento que yo me dediqué solo al teatro porque ya cuando empezaron las giras, todo eso era como más Que se complejo, requería eh, eso, entiendo. se Pero requería, se después lo requería de la eso. familia, que me decías que arrancabas una familia, vos tenías la sensación de que la beta de la investigación era un formato que te podía dar más estabilidad económica, ¿eso impactó en una decisión de Eso no fue en seguir ese tanto? momento. Mira, yo me llamo Ricardo Manuel, son los dos Ajá, nombres que tengo. Mis padres me pusieron Ricardo, no ajá. Manuel. Cuando yo me fui a España, usé el nombre Manuel, que era el nombre de uno de mis abuelos, y toda la gente que me conoció después de ese viaje me llamaba Manuel. La gente que me conocía antes me llamaba Ricardo. Y Ricardo tenía que ver con las actividades sociológicas, entonces era Claro. como. Ricardo y Manuel, cada uno con su Ricardo tarea. y Daniel eran dos personajes en uno, Bien. y, y se daba eso, digo, ahora viéndolo en las distancias, se daba como esa división en los nombres, Sí, como bueno, la sí, uno es muchos, sí, pero total. en ese primer momento quedó configurado como con distintos nombres, por así decirlo. Como si ¿Cómo faltara una convivían las división. dos actividades?
¿Cómo, perdón? Como si faltara una división, porque incluso arrancaste esta entrevista diciendo, bueno, yo siempre los tuve como muy separados, nunca hablé de los dos en Claro. conjunto. Bueno, hasta los Mm. nombres tenía separado, ¿no? Eran Están los casi nombres, dos exactamente, personas como un distintas. esquizofrénico. En realidad sería como rendirle cuenta a los 2 hemisferios del cerebro, ¿no? Se dice que Total, el total. hemisferio Yo también izquierdo hablo de es los dos analítico, hemisferios. bueno, Ni siquiera tengo el know-how para decirlo con claridad y con criterio real sí, científico, pero siempre hago sí, cuando hablo de mis actividades más lúdicas versus mis actividades profesionales, siempre digo que tengo la cabeza dividida en dos, no sé, y hablo de los mm. dos hemisferios hablando sin saber porque la verdad que no me acuerdo nada de eso, de No, anatomía, bueno, pero sí, pero uno es más analítico y racional, y el otro es como más exacto. emocional, Totalmente, artístico. Es totalmente. Y, así, son como y uno identidades sorprende, simétricas. ¿no? Al que tiene la Sí, posibilidad de convivir con ambos, de mm, uno, con ambos mm, personajes propios, al otro a mm, veces le sorprende. Dice, ah, ¿cómo? Sos sociólogo, investigador y estuviste en la organización negra, como que puede mm, hasta resultar raro. Pero me preguntaban eso de, bueno, en la posibilidad sí de la intersección, ¿no? Porque nos interesa justamente en este sí. podcast pensar en la convergencia de esas dos actividades. Más allá de que una probablemente te haya dado más de comer que la otra por decisiones varias, ¿qué sentís que ¿en dónde sentís que hay esa intersección? Que tiene, si tiene que ver con las temáticas, si tiene que ver con una postura emocional, intelectual, del cuerpo. Yo te diría al revés, yo te diría que se basa en una divergencia profunda más que en una convergencia. Yo nunca he tratado Ah, de asimilar esas dos partes como una síntesis. Eso lo he visto como a través del tiempo, digo, ujú, fue algo que se me fue apareciendo de alguna manera. Quizás en algún momento, no sé si lo llegué a pensar, sí podría decirte que determinadas obras por ahí, por ejemplo, esta obra que yo hice se llamaba La línea histórica, en ujú, realidad era como una especie de conferencia performática. Hoy existe esa categoría, digo, ajá, dentro de las obras, una conferencia performática. Y de ajá, alguna manera, esa conferencia performática yo la pensé desde el lado de las presentaciones que yo hacía, digo, pero no es claro. que usé la sociología para hacer la obra, Ujú, digo, uno ujú, toma en las obras o en las cosas que uno hace de donde puede. Pero nunca busqué, por así decirlo, la convergencia en el sentido de querer como hacer coincidir las dos en una intersección. Digo, de hecho sí, funcionaron de manera como divergente, por ujú, eso, eh, a ver, trato de contestarte toda una pregunta. La sociología o las ciencias sociales obviamente están emparentadas con el arte, ¿viste? ujú, Porque tiene que ver con por ahí cosas, en algunas problemáticas pueden ser similares, pero aún desde las ciencias exactas podría haber también vinculaciones con el arte, no sé. mm, Yo en mí, siendo sociólogo, no sentí una distancia, digo, haciendo teatro, aunque fuera por ahí de gente del ambiente sociológico le podría ser raro ciertas obras que yo hice, a mí para nada me parecía distinto, te ¿entendés? O resulta sea, orgánico. no es una convergencia temática, no Mm, sé cómo decirlo, no es una convergencia de disciplinas, porque son cosas como totalmente distintas. no, Justamente a mí lo pero que me interesa es que sí, cada una tiene como, su por eso, brillo. una cosa es lo racional y lo analítico, y Qué otra bien. cosa es lo irracional, lo sensible, lo que... Sí, a ver, eso lo entiendo. una obra sí, a ver, sí, No, me decime. preguntaban esto de que, así como dijiste, por ejemplo, recién, no estoy tratando de forzar una respuesta, estoy tratando de pensar en voz alta y que a lo mejor ahí encaminamos Sí, hacia algún lugar juntos. Pero sí, pensaba en esto de que dijiste de, bueno, mi ser actor me ayudó en mis presentaciones, por ejemplo, porque tenía sí, ahí alguna beta que me ayudaba a ser un sí, orador distinto que a lo mejor aquel que no sí, había transitado
o no transita el mundo del teatro. Entonces, me preguntaban esas cosas de un lado para el otro, ¿no? Pensaba, por ejemplo, cuando vos me decís, nosotros con la organización negra hacíamos intervención del espacio público, yo Mm, cuando vos me lo contabas, yo me imaginaba, yo socióloga también, mm, que además de a lo mejor de estar realizando esa actividad, esa mm. performance, a lo mejor estaba mirando la, la reacción del público, pero no solamente ante el hecho artístico, sino qué pasaba, si pasaba lo mismo en todos los barrios, si pasaba lo mismo con todas las edades, ¿no? Como es que esa cosa de la mirada del investigador, ¿no? Que está como mirando, va, yo por lo menos miro como mucho ese tipo de cosas en mi Bueno, vida eso sí cotidiana. te da, en ese sentido sí te puede dar como una, como algo desde la de buscar no una única perspectiva, sino entender que hay varias Mm, perspectivas en interacción, ¿no? Eso por ahí la sociología te da esa, de que no hay como un pensamiento único, sino que tenés como distintos distintas planos, concepciones distintas interactuando capas. en lo mismo. Mm, También desde el lado como del arte, digo, lo social te puede dar como algo como organizador en el sentido de que vos para hacer ciencias sociales haces como protocolos, cosas, organiza. procesos, entonces eso claramente te puede servir y por ejemplo nosotros éramos muy buenos en la organización, además de los espectáculos, en la producción, porque para conseguir el Mm, obelisco no es fácil y nosotros lo conseguíamos, por ejemplo. Entonces hay seguramente, ciertos aspectos claro. hay ciertos aspectos que te pueden servir de la investigación y también aportar el arte a la investigación, no sé, como pienso, a ver, obviamente cada uno hace lo que quiere, pero todas las personas no es que tengan que hacer arte, pero todos o lo consumen de alguna manera o lo ven y a todos les los alentaría a hacerlo porque es otra forma de conocimiento y de relación aún con los mismos procesos. Claro. El arte por ahí le puede aportar a la ciencia como ser realmente experimental, a veces en los Ujú, procesos metodológicos, ujú, puede aportar el detalle, porque a veces en el arte siempre es muy importante como las cosas de detalle, porque digo, a ujú, llegar a algo total uno tiene que lograr como cosas que tienen que ver con el detalle. Y yo pienso que sí, que el arte le puede servir. O sea, vos ves un cuadro y un cuadro puede ser el resultado de tu investigación, las emociones o lo que se está planteando ahí. Entonces, totalmente. eh, el arte es como una manera, es otra manera de ver por ahí el mismo proceso, pero lo que pasa del arte también es otra aproximación, ¿no? Mm, Digo, por eso, pero sí puede haber estos aspectos en común por buscar. Vos podés usar, a ver, no sé, yo no, teorizar no te puedo teorizar todo esto, no tengo como una opinión teórica del arte y la investigación cómo sirve, pero pienso en cosas concretas que hice, como te dije eso. Te doy otro ejemplo. bien. El libro este, el ladrillo hueco, los Ajá. muestro porque son y tiene el ladrillito Ay, ahí, me el muero. Bueno, ladrillo hueco. contamos al público porque no ven, pero Manuel me está mostrando y su libro, que se llama El ladrillo hueco, detrás viene con un Y tiene el ladrillito. dibujo, El un dibujo ladrillito, y los pintamos hermoso. de Ecuador, sí, es muy lindo el libro. Bueno, cuando hicimos la presentación de este libro, la presentación la hizo un obrero de la construcción que explicó lo que era la construcción y lo que era un ladrillo hueco, para qué servía, y la hizo una vieja dirigente comunista, porque queríamos que fuera alguien que hubiese transitado toda su vida con el comunismo, y cada uno habló de la presentación fue eso, cada uno habló desde esas dos ópticas. Creo que Ujú, si no hubiese sido sociólogo, por ahí eso no se me hubiese ocurrido, claro, por así claro, decirlo. claro. Pero es un hecho más artístico que sociológico, digo, esa combinación Seguramente, entre seguramente. no Pero a lo sé, mejor si hubieras presentado igual, un libro sociológico, no hubieras hecho mm, tampoco. Y todavía
puede ser escrito, a lo mejor no, todavía no Mm, sucedió, pero a lo mejor puede ser escrito a futuro y quizás también presentes de una manera distinta ese libro y que no hagas la presentación no oficial, como clásica, tradicional, de que convocas a algún colega que lea que te escriba el prólogo y que sí, lo lea y sí, demás. Y a lo mejor haces sí. algo como más disruptivo Sí, a la organización podrías de la... hacer algo igual. En la práctica no lo he hecho, pero sí, en ese sentido sí, claramente se En podría. eso pensaba también, que a lo mejor hubiera habido, me decís que no estamos teorizando formalmente, sino estamos teniendo esta charla para mí súper Sí, interesante sobre las dos vertientes en tu vida, ujú, y sí, pensaba en eso de, así como me contás el evento del libro, que es desde Manuel, pensando en Ricardo y en sí, alguna producción sociológica, más allá de esto que yo te decía recién, lo de la presentación de un posible libro a futuro, si sí. recordás alguna situación en la que el arte tuvo que ver, digamos, que metió la cola esa parte artística de Manuel en el trabajo de Ricardo. En lo concreto, Ahora, ¿no? Un ejemplo ahora concreto. no, sí, no, ahora como no. Quizás también por hacer eso, digo, si no hiciera, si no hubiese hecho esas obras, lo podría hacer más fácilmente. No sé, Ajá, no no tendría viene. un Ok, no surgió. perdón. Y no, y pensaba también en tus colegas de un lado y del otro, Sí, los colegas de sí. Ricardo y los colegas de Manuel, si se Bueno, ahora soy sorprenden. Manuel, no, 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 ya lo ya sé. eso te lo comenté al principio. Aprovecho Somos como sí, el sí, chiste sí, porque aparte me resulta como simpático y me parece que ya el público te identificó, Ricardo y Manuel, sí, cada uno con su actividad. Pero digo, y mantengo el chiste, cuando la sí, gente que trabaja con Ricardo sabe que Manuel sí, ahora tiene sí, esa... sí. y cuál es la reacción, digamos? ¿Te identifican? ¿Les No, yo resulta? siempre me inventé, siempre, si bien digo, siempre a mis obras invité mis compañeros, o sea, no, Del mundo eh, sociológico. sí, Ok, es más difícil llevar a un artista a un evento sociológico porque, digamos, pero digo, no he mantenido por eso, en la práctica ha sido como separado. Digo, entiendo. Pero en la pero vida, yo hablo desde mi punto de vista. Vos querés buscar la convergencia. La única convergencia es no. un solo Si cuerpo y un existiera, solo no tiene por cerebro qué. con esos dos hemisferios. Pero creo que eso es lo que más me interesa. Mm, Creo que eso es lo que más me interesa. Lo que tienen en común, escuchando lo que decíamos antes, y todo es como que tanto desde el punto de vista sociológico, que realmente lo que me interesa no es abocarme a un tema, sino ir surfeando sobre los distintos procesos sociales como que van emergiendo. Cuando hago una obra, me gusta eso, como algo, he hecho cosas muy distintas, no sé, como mm, realmente muy distintas. Por ejemplo, entiendo. hice unas obras que eran performance en la isla Maciel. Y Ajá. después hice otra que era en el diario La Prensa. No sé, como para decirte, Bien dos distintos, ámbitos total. totalmente bien distintos. Y creo que lo que a mí me gusta es esa Diversidad, diversidad. Y lo que entiendo. se te va sentando como muy lentamente a través de recuerdos, de cosas, pero no a través de no es de una teoría. No. Mira, te voy a decir, por ejemplo, este último libro, yo te dije El hombre tela, que es la experiencia de cuando yo casi, digamos, donde la pasé como bastante Sí. mal. Pero cuando yo estaba en el hospital, que estaba en el estado en que yo estaba, Mm, haber hecho teatro, el mundo de la representación, fue algo que a mí me salvó, porque el teatro, por ejemplo, te aleja de la literalidad, no mm, sé cómo sí. decirlo. Todo es como una representación. Entonces, a través de la representación, vos podés, ¿cómo decirlo? Tener perspectiva y Mm, verte de una manera distinta. ujú, ¿Entendés? Y yo en ese momento que estaba
tan mal y en un momento casi final, digámoslo, yo esta perspectiva artística, por así decirlo, me salvó. Me dio riqueza en esa inmovilidad. física. Sí. Entonces, por Bueno, eso te digo, todas estas experiencias que uno desarrolla, como cualquier experiencia, digo, ujú, son sedimentos que le van quedando en el cuerpo de uno y en determinados momentos vos ves que emerge. Por lo que vos decís, yo antes cuando era más, era muy fóbico, me acuerdo, por ejemplo, de esto, una vez que íbamos a una presentación con Marita y yo me broté, así le dije, me voy, no me literal. animaba a ir. Ahora ¿Y cuando te no me pasaría. brotaste, ya habías hecho la organización negra? Sí, O pero era habías más desarrollado tu joven, actividad era más artística? joven. Sí, sí, sí. Ok, No, y otra cosa que vos preguntabas, que te quiero decir que esto también es interesante, es que cómo uno desarrolla las 2 cosas. a ver. Digo, porque ese es un tema. Y ahí ves como yo te puedo decir distinto, yo por eso pienso que yo puedo aportar en el sentido que creo que he pasado por distintos estadios. En esa época, por ejemplo, del grupo de la Organización Negra y yo trabajando, realmente era un esfuerzo muy grande, porque yo trabajaba 8 horas en un trabajo y otras 8 horas en el otro trabajo. Claro. Y lo hacía, era más joven, pero lo podía hacer. Después, con el tiempo vas regulando los tiempos de la manera que vos podés, pero siempre encontrás como un equilibrio. Por Ujú. ejemplo, este libro que hicimos en un mes, yo me levantaba, escribía a las 6 de la mañana para escribir de las 6 hasta las 8 y después cuando volvía del trabajo, podía corregir, ya cansado, por así decirlo. Entonces, depende de cada proyecto, Ujú, vos vas como regulando el tiempo que tenés. Eso lo hace claro, todas las personas. Lo hace claro. alguien que cuida a su familia y trabaja, digo, Sí, esa convergerán distintas administración del cosas. tiempo Es verdad, es es lo verdad. que uno está acostumbrado a hacer, no es un único Total. tiempo, Yo igual tengo la este, sensación de que quien atraviesa una instancia artística, ya sea más profesional, menos profesional, o de más tiempo o menos tiempo, logra, ujú, y además desarrolla una actividad profesional, logra hacerlo de una manera distinta que aquel que no pasa por la actividad artística, que no tiene esa beta. Yo bueno, sí, recuerdo, sí, digo, sí, yo escribo también, pero sí, no la tengo muy sí, desarrollada mi beta artística. mm, Pero tengo una hija que sí, que hace mm, teatro desde muy chica. Y cuando tuvimos que mm, elegir el colegio para su secundario, ella fue a un colegio con actividad, con orientación artística, pero tenía una parte formal. Y recuerdo, mira, tantos años después, la entrevista con el director, esa primera vez, y él nos dijo, pues yo dije, bueno, pero acá los chicos después todos salen con hacer carreras artísticas. Me dice, no. De hecho, tenemos ingenieros, tenemos mm, psicólogos, abogados. Me dijo, me acuerdo mm, que el ejemplo que me dio fue un ingeniero en alimentos, pero yo estoy convencido, me decía él, que el mm, ingeniero en alimentos va a desarrollar su actividad profesional de una manera distinta por haber mm, pasado por esta instancia artística durante su secundario, que era en ese momento, versus alguien que no lo ha hecho. Ni mejor ni peor, pero distinto. Eso a mí me quedó resonando en la cabeza, que de hecho me lo trajo cuando hablamos con Constanza, que la audiencia sabe que fue una idea de ella y que a mm, partir de la charla en conjunto me vino ese comentario de ese director de colegio artístico y me parece mm. que la cosa va por ahí. Lo que nos interesa en todo caso en cada uno es entender cómo le funciona o no, digamos, ¿no? Vos decías que no, que a lo No, mejor te a funciona ver, como magia. claramente es distinto. Una persona que no hace arte o no tiene una relación con el arte, sí, yo no quiero como juzgar, ni mucho menos, como que cada uno tiene las experiencias que tiene, pero claramente cuando uno, por eso yo he hecho diferente, por eso, escribir, eh, Producir.
Actuar, hacer teatro, actor, director, o sea, y desde la pandemia empecé ahora a dibujar y pintar. a pintar, una nueva actividad, pero no es profesional ni mucho menos, estoy aprendiendo y es algo que me... Pero digo, todas esas actividades obviamente que como te cambian totalmente. Ujú, Ahora que estoy dibujando, y bueno, cuando dibujas, lo único que tenés que hacer es mirar, observar y copiar. No tenés que pensar, o sea, no es el pensamiento analítico, no claro, sé, o claro, ¿no? claro. Como esas. Y la otra cosa que tiene el arte, que el arte es, como dije, un rapto, porque es algo que te atraviesa, es una voluntad, porque para hacer algo tenés que ponerle, Tiempo, tenés, dedicación, hay cosas compromiso. porque hay cosas que uno no puede terminar ni hacer, y también es una incertidumbre radical. Vos Mm, empezás con una página en blanco, empezás con algo que no sabés cómo es, ujú. empezás a hacer algo que decís, y esto es una porquería, ¿cómo? Es muy difícil, Bueno, es parecido algo a una muy... investigación, ¿no? Cuando uno la arranca Sí, no sabe por dónde va a no, ir, ni exactamente, no sabe cuál sabes, va a pero ser el tenés algunas resultado. herramientas. Sí, Tenés herramientas. exactamente. Bueno, en el arte calculo que también tenés herramientas, pero bueno, Mm, distintas, son distintos procesos, obviamente. Pero bueno, nada, mm, súper interesante. No conocía, yo por lo menos no conocía toda tu beta artística, sí, tu profesional del área mm. coincidente. Pero bueno, si te parece, Manuel, para no tomar más de tu tiempo, solemos preguntar a veces al principio, a veces al final, un cuestionario, mini cuestionario igual para Sí. todos, en el que nos puedas decir con mucha dificultad pensar en una sola, pero, o la Mm. primera que se te viene a la cabeza, si tuvieras que elegir una canción. No lo digamos así, elegir una canción, diría una canción por algo. Por ejemplo, Terra de Caetano Veloso. Siempre fue una canción que me acompañó a lo largo del tiempo. Una de las cosas que hacía cuando estaba en el hospital era escuchar música, Mm, y una de las personas que escuchaba era Caetano Veloso, no Caetano sé, Veloso, lo más, qué pero bello. por eso cualquier canción de Charly García. Pero bueno, vos me pedís una, ahora Una, se me bueno, viene pero está Terra, que bien. tiene a su vez un toque como nostálgico de Saudachi y eso que tienen los Está brasileros. bueno, porque aparte esta instancia también sirve como un estímulo para quien nos escucha de ir y bucear a lo Sí. mejor algún autor o alguien o algo que no conoce y va y Mm, mira. Así que mm. bienvenida en ese sentido también la recomendación. Una película, Una película, por un lado, bueno, tendría ganas de decir 2001 Odisea del Espacio, que es algo perfecto, la vi cuando tenía 15 años y me voló totalmente las chapas, simplemente me parecía perfecta. Pero si fuera uno, no sé por qué elegiría Apocalipsis Now. Es upa, algo como que siempre no sé si está considerada tan buena película, pero la vivencia que yo tengo de esa película es algo muy poderoso. Y una de las cosas rescataría hay un momento que están en medio de las selvas, en la época de Vietnam y todo eso, y en lugar de aparecer un soldado aparece un tigre. Y esa disrupción ahí del miedo frente a la naturaleza me brillante. pareció Sí, algo no, es una película increíble. Sí, tremenda. Sí, sí, sí. No sé sí. si incluso no ganó el Oscar, pero sí, peliculón. Un libro, Un libro que elegiría porque estamos hablando de esto es La vida e instrucciones de uso de George Perec. ajá. George Perec es sociólogo, era sociólogo, perdón, y fue un autor él pertenecía a un grupo llamado Ulipo, que era una mezcla eran matemáticos, artistas, y escribía así con restricciones o patrones matemáticos, todo, y este libro, La vida e instrucciones de uso, es un libro maravilloso, que Ah, mira. es enciclopédico, y está ubicado en un solo edificio en distintos tiempos, y bueno, y con una serie de procedimientos muy increíbles. Ah, mira Brecht, por qué ejemplo, tiene un interesante. libro que es El secuestro, que es todo un libro que no se usa la palabra, que solo está escrito todo sin la letra A. Digo, Ah, qué maravilla. Tampoco por eso conocía. se llama El secuestro, sí. Sí, en francés está sin la E, porque en francés la E, ¿cómo se llamaría en francés? Ahora no me acuerdo, pero es también, es todo sin la E.
La E. Pero bueno, ese elegiría. La Bien, vida, instrucciones de uso, lo recomiendo 100% a buenísimo, esta esa audiencia. no lo conocía. Y Sí, finalmente, algo que, viste que dicen que la serie actual, las series actuales, a diferencia de, no sé, las series de los mm, 60 de los 70 es como el nuevo cine, ¿no? Porque se filma sí, con calidad de cine, con guión de cine, sí. con espectacularidad de cine. Si tuvieras que pensar en una serie, Yo con las series soy más, tengo más cosa, digo, a mm, diferencia del cine, ¿no? Las series están escritas por un grupo de guionistas, lista. entonces, que quieren que vos te quedes prendido al próximo capítulo. Pero bueno, y el cine es distinto en ese sentido. Pero una serie que me había gustado mucho en su momento, y también tiene un poco que ver con esto que hablamos, es The Wire se llama, que Ajá, es una serie que en su momento estaba considerada como una de las mejores, bueno, hay infinidad de series mejores, pero en lo que tiene que ver, y con esto que estamos hablando, que sí tiene como una aproximación más sociológica en un sentido de que es sobre una ciudad, sobre Baltimore, y cada temporada tiene que ver con un aspecto. En una temporada son los policías, en otros son los periodistas, en ajá. otros son la educación, no sé, Ah, es mira muy qué interesante. interesante. No lo conocía eh, tampoco. Bien, The Wire, ok, el buenísimo. eso. Bueno, Sí, y para así terminar definitivamente el episodio de hoy, en algunos casos, a algunos entrevistados les pedimos si nos quieren recomendar, no recomendar, que nos puedan o leer un poema o recomendar, sí, alguna canción y nosotros la ponemos al final del episodio o alguna cosa artística que te parece que sea compartible, ¿no? Porque una película, diste los nombres de un libro, pero si tuvieras que compartir algo que se pueda compartir en un podcast, no sé si pensaste en algo y si no, bueno, yo podría leer algo, cosas que me gustan, pero me parece que como estamos hablando de esto, debería leer algo mío, de que no sé, porque lo a pensé. gusto, a gusto. o- El libro este, El hombre tela, está Ujú. dividido en meses, es todo en 2020, ¿sí? Ajá, Eh, la parte más, bueno, tiene toda la parte del hospital, que está escrita además en tercera persona, por eso es como más distante. Pero bueno, tiene como, es un poco ecléctico el libro. También tiene, como te quiero mostrar, dibujos, o sea, le ah, puse mira, dibujos y pinturas para que veas, digo, eh, bien, tiene como, bueno, no sé, y termina con un poema, y por eso quería leer. me El encantó, poema es como un final de ese libro para un año, que para mí fue un año bastante duro. duro, y bueno, y termina con este poema. No digo, no lo leo porque me considere bueno, pero me parece que si tuviera que leer algo, Me podría parece leer esto. genial, ¿Está me bien? encanta No la sé. idea. Dale, te escuchamos. Por eso se llama Diciembre 2020. Ujú. Tiene una fotografía que saqué en Cabo Polonio, que hay una cabeza Ah, en la arena, es un lugar, no sé si la ves, sí, y para también una carta. contarle a la gente. ¿Y esa es Sí, una foto real? es una foto real, ¿Y exactamente, que esa yo cabeza? saqué y estaba ahí era como una escultura que estaba ahí en la arena. Ah, qué Y loco. yo a Bueno, partir de ahí cuento, pero imaginé cuento un para nombre que la era audiencia para que sí, sepa que es una casilla, una casita en la arena y hay una, como si fuera alguien que está enterrado en la arena, que juegan los chicos, pero no es, es como si fuera la cabeza de un maniquí o de una escultura, pero a lo lejos sí, uno puede tener la confusión de que en realidad es alguien real, ¿no? sí. Depende cómo mire. Pero bueno, Yo digamos lo con había tu poema. pensado inicialmente, se llama Diciembre 2020 porque termina con el fin de año. Diciembre 2020. Quiero temblar sin que te des cuenta, quedarme petrificado en un solo pensamiento, como un condenado a muerte que mira con los ojos inflados como si cada segundo fuera la última vez. Pero sigo aquí, en mi puesto, una mañana de diciembre de 2020. Mi silueta se pega a la pared. Soy un pez volador caedor. El aire bate las persianas. Retumban los árboles en la calle.
Los fantasmas no pueden volver al bosque, yo no puedo volver. Vi un camello pasar por el ojo de la cerradura. Vi agitarse la silueta de una casa como un caballo desbocado. Vi una bailarina espectral bajar por la escalera. Se movía como un motor, refulgía e implosionaba al mismo tiempo. Después me quedé dormido. Soñé que caminaba en las montañas. Se me pegaban las hojas en el cuerpo. Era árbol y a la vez profeta. Bordeé un lago amarillo, pisé la nieve, vi el humo de los muertos. Al despertar estaba en otro país, una lengua que no entendía, gestos proyectados en la pared, ciudades de cera. Escuché unas explosiones lejanas. Pensé que era el pasado que me mostraba su presencia, pero el mundo ya no tenía historia. Había sido borrada por una mano ciega a la vista de todos. ¿Dónde está la mujer verde que leía poemas? ¿Y dónde aquellas luces? Un barniz se desparrama por las cosas, la fina película de lo real. Es la nueva piel del mundo. Si abrís mi cuerpo vas a ver que tengo órganos falsos. El búho ronronea, el gato imita a las palomas, la mesa expone sus teorías, el felpudo se mortifica. ¿Cuál es la espada del pensamiento? ¿Qué idea tiene fuego? La cabeza se separa del paisaje, repta ciega muy cerca de la costa, busca en los granos de arena las cenizas del mar, boca sin dientes, ojos sin brazos, rodillas leñosas, el rey sin cabeza, los pelos como estuche, fémures bailarines, cómo reconocer el nombre de un cuerpo. Bellísimo, bellísimo. Aparte me llevó a millones de imágenes y nada, te agradezco que lo hayas compartido, que lo hayas leído. Muy bello, muy bello, muy bello. Bueno, espero que la audiencia lo disfrute tanto como yo al escucharte en directo y nos estamos viendo en otro episodio o en la vida misma. Idea, Constanza Siley. Entrevistadora, Valeria Dubinowski. Música original, Gonzalo Roque. Edición, Consorcio